Nos critican por defender estos temas que parecen ser políticamente incorrectos y que desde lo público escasos son los hombres y mujeres que los defienden con firmeza. Y aunque quizá estén de acuerdo con los postulados de la vida, la familia y los valores, temen a que los señalen, como sucede con nosotros, que nos etiquetan de medievales religiosos y de oscurantistas fanáticos. Hemos podido constatar que las mayorías comparten lo que defendemos, aunque por su temor muchos nos animan a que los representemos en los estrados públicos de gobierno mientras ellos permanecen en el anonimato. Son mayoría el número de personas que dicen no al aborto, pero los estigmatizan y descalifican como sectarios que ignoran las nuevas realidades y que sus estereotipos están fundados en conceptos religiosos inoperantes. Por ello, como premisa introductoria, aclaramos que este no es un asunto de interpretaciones únicamente, sino que la vida, lo que más valoramos todos y que es sagrada, está en juego, y que no se puede equiparar, como lo ha hecho en varias ocasiones la Honorable Corte Constitucional, a otros derechos como el de estudiar o el de trabajar. Nos es necesario dejar un fundamento para todos respecto de nuestra posición. Permítanos citarles 3 opiniones. Una del Dr. Bernard Nathanson. 2. La de una organización feminista denominada Feminists for Life. Y 3. La del sociólogo Pedro Godoy. La primera opinión fue de un proabortista. Se trata del Dr. Nathanson, médico ginecobstetra, cofundador de la Liga Nacional por el Derecho al Aborto NARAL en inglés, quien otrora fuera dueño de la clínica más grande del hemisferio occidental para la práctica legal del aborto. Hasta el fin de sus días, siguió siendo ateo por convicción. No obstante, afirmó a medios públicos y especializados: el estudio de los desarrollos en la ciencia de fetología y el uso del ultrasonido para observar al niño no nacido en el útero me llevó a concluir que cometí un horrible error. He ejecutado y presenciado más de 60.000 muertes. Renunciando a su lucrativa posición y declarado como un traidor a las ideas progresistas, Nathanson, fallecido en 2011, fue un activista provida sin ningún tinte religioso, pero con convicciones derivadas de las evidencias científicas firmemente basadas en hechos biológicos. En su película The Silent Scream, El grito silencioso, declaró: las tecnologías modernas nos han convencido de que, sin lugar a dudas, el niño no nacido es sencillamente otro ser humano, miembro de la comunidad humana, semejante a cualquiera de nosotros. Adicionalmente escribió Aborting America, América Aborta, para informar al público de las realidades que hay detrás del movimiento del derecho al aborto, en el cual había sido un líder principal. Debido a que no existe el tiempo para tramitar toda la evidencia que hay alrededor de este inmenso tema, no podemos dejar de afirmar que el derecho de la mujer de controlar y decidir sobre su cuerpo debe ser garantizado, pero ello no le da el derecho a destrozar otro cuerpo que, aunque está en su interior, es genética, emocional y biológicamente autónomo, porque es un ser humano desde su concepción, sin importar lo pequeño que sea. Queridas mujeres, de sus vientres también se conciben y nacen niñas. El respeto por sus vidas es ser coherentes con su maravillosa lucha. La segunda se trata de una de las organizaciones feministas más grandes del mundo, que lucha por la equidad de género. Nos referimos a Feminists for Life, creada en 1972, de origen no cristiano ni partidista. Es un connotado grupo social y cívico que reitera: el aborto representa un fracaso para escuchar y responder a las necesidades no satisfechas de las mujeres. ¿Por qué perpetuar el fracaso? Y agregan las feministas: reconocemos el aborto como un síntoma, no como una solución para las continuas luchas que enfrentamos las mujeres en nuestro lugar de trabajo, escuela, casa y el mundo en general. Otras feministas como Alice Paul, Elizabeth Cady Stanton, Nancy Randolph Pearcey, Michelle Bachmann, Daphne Claire de Jong o Matti Brickenhoff han declarado que la exigencia femenina en pro de la igualdad se basa en la igualdad de derechos para todos los seres humanos, el más esencial de todos, la vida.
¿Cómo entonces podemos arguir contra los hombres machistas y sus ínfulas de superioridad en tamaño, poder, oportunidad, fuerza física o posición política, laboral e intelectual, cuando nosotras haríamos lo mismo frente a los no nacidos, que son seres humanos más pequeños, en desventaja y sin voz ni visibilización? En consecuencia, el aborto es un acto cruel contra la dignidad de la mujer y desnaturaliza su lucha por la igualdad, dejándola además en una situación humillante de post-aborto. Y la tercera opinión corresponde a la del sociólogo chileno Pedro Godoy, quien por muchos años ha sido socialista y agnóstico. Es actualmente director del Centro de Estudios de Chile, una institución de reflexión y acción política que plantea superar la dicotomía izquierdas y derechas. Él denuncia que existe una agenda que busca justificar el aborto desde los derechos humanos y presentarlo como una práctica normal y legítima. Añade que este progresismo busca simplemente presentar el asesinato de una criatura indefensa como algo moderno. Godoy protesta: el lema "en mi cuerpo mando yo y hago lo que quiero" representa un individualismo grosero y asesino, porque está involucrada otra persona con derecho a nacer. Sobre el discurso que busca deslegitimar la postura provida por estar supuestamente ligada solo a la religión, el académico es enfático en decir que es claro por qué se dispara contra la familia y la iglesia. Quizás son los únicos dos muros de contención para esta campaña envuelta en la túnica del respeto a la diversidad y de los derechos de las minorías. Es importante en este punto resaltar que sí estamos de acuerdo con que exista una cátedra de educación sexual obligatoria, dirigida tanto a adolescentes como a sus padres, y que se desarrolle una política pública fuerte al respecto, porque somos conscientes de la realidad de tantas mujeres menores de edad con embarazo no planeado, quienes inician su vida sexual a tempranísima edad. Pero pedimos vehementemente que la solución no sea el aborto, sino la prevención, la afectividad, las relaciones de bajo conflicto y atacar el maldito machismo. El ejercicio de una sexualidad sana no puede reducirse a métodos anticonceptivos. Pasamos ahora a una contextualización global. Nos acusan de debatir con carga ideológica, pero ¿qué opinión humana en toda su historia no la tiene? ¿Acaso la ideología solo se limita a las creencias religiosas? ¿Cierto que no? ¿No es la ideología de género una convicción profunda de sus activistas que religiosamente desarrollan? Para la muestra, un botón. Sarah Wendington y Linda Coffey, seguidoras de las ideas de Margaret Sanger, considerada una de las madres modernas de la liberación sexual, quien acuñó el concepto de planificación familiar, pidió a la ciencia el desarrollo de medicamentos anticonceptivos y asesoró al Ku Klux Klan. Encontraron estas abogadas la oportunidad precisa para hacerse sentir cuando convencieron a la señorita Norma McCorvey de llevar su caso de violación a los tribunales para poder atacar la ley que desde hacía 100 años prohibía el aborto en Texas. La señorita McCorvey denunció que había sido violada por una pandilla y que estaba embarazada. En consecuencia, pedía la práctica del aborto en lugar de tramitar la adopción. Con la fuerza de estas ideas y la astucia de las abogadas activistas, en 1973 se despenalizó el aborto en los 50 estados de la Unión Americana de un plumazo. A McCorvey finalmente no le practicaron el aborto y su bebita vivió y fue entregada en adopción. Lo curioso es de resaltar, en 1987 Norma McCorvey admitió que no había sido violada y que el padre de su bebé era una persona a quien conocía bien y no un pandillero desconocido, y con quien tuvo relaciones sexuales consentidas bajo un sentimiento de amor por parte de ella. La narración del acceso carnal violento de los pandilleros era falso e intencional a un propósito ideológico. Norma McCorvey en 1995 reiteró públicamente que su proceder era mentira. Como defensora de la vida, solicitó a la Corte Suprema en 2005 que reabriera el caso y revisara el fallo de 1973, aduciendo que luego de 20 años existen plenas evidencias científicas de los efectos nocivos que el procedimiento del aborto le causó a ella
y le causa a miles de mujeres estadounidenses, pero su petición no fue admitida. Si la política y el debate público no son ideológicos, entonces ¿qué son? Este caso, con el cual el aborto se despenalizó en 1973 en Estados Unidos, no detuvo, más de 40 años después, la tan aclamada clandestinidad de los abortos, a pesar de la gratuidad y la legalidad plena para practicarlos, porque su intención fue ideológica y no de salud pública. La tan desacertada medida tampoco ayudó a fortalecer la equidad para el acceso igualitario a los servicios médicos, ni descargó la deuda del sistema público de salud para el sostenimiento de niños y niñas abandonados, ni mucho menos los embarazos no planeados. Por cuenta de esta idea progresista que se concretó gracias a una mentira intencional de índole ideológica en los Estados Unidos, Colombia toma su inspiración en 2006 por vía de la jurisprudencia en la sentencia C-355. En el país norteamericano ya se han practicado legalmente desde el fallo de 1973 más de 54 millones de abortos a 2011, de conformidad con las cifras de los Centros para el Control de Enfermedades y el Instituto Guttmacher. En Bogotá, según las cifras que nos entregó la Secretaría de Salud desde 2006 a 2014, superamos los 23.000 interrupciones voluntarias del embarazo, cifra que analizaremos más adelante. En ese orden de ideas, en Estados Unidos se ha construido una cultura de la muerte, donde el no nacido es un intruso a quien se le penaliza por culpa de otros. En un número superior a la población actual de Colombia, en ese país se practica un aborto cada 30 segundos, 137 cada hora o 3.300 diarios. Algunas organizaciones como la National Right to Life Community aseguran que de los 54 millones y medio de abortos a 2011, aquellos que se registraron por grave malformación del feto que hizo inviable su vida ultrauterina, sumados a los atribuidos a violaciones, no pasaron del 4%. El 96% restante se justificó por la causa de riesgo de la vida o salud de la mujer, mismo efecto que ocurre en Bogotá. De todas formas, si fuese el 4% o el 10% o incluso el 50%, es de resaltar que la violación, por ejemplo, no es la principal causa para la práctica del aborto que motivó tanto el fallo de 1973 como la sentencia C-355 en 2006, lo cual ha llevado a pensar a muchos expertos como el doctor Randall O'Bannon que la causa más frecuente se esconde detrás de cualquier pretexto que invoque la salud mental y emocional de la mujer gestante y no su salud física. Es justamente eso lo que está pasando en Colombia y en Bogotá. Según nuestros análisis hechos a partir de las cifras de la Secretaría de Salud entregadas al concejal Marco Fidel Ramírez, mediante proposición y derecho de petición, para nosotros es evidente que, además de los 3 casos de excepcionalidad al delito del aborto, en realidad hay una 4ª excepción adicional, o mejor, podríamos decir que hay una única excepción que llamaríamos patente de corso, que eufemísticamente se denominaría salud mental de la mujer, y por esta vía, cualquier argumento, excusa o pretexto vale para asesinar a un ser humano, saliéndose de la sentencia, aunque honestamente creemos que esa era la intención de la jurisprudencia de la Corte Constitucional: dejar lista la fisura por la cual colar la despenalización completa. En otras palabras, con esta excepción de la salud mental, todas las demás excepciones al delito del aborto son innecesarias. Basta con que una mujer manifieste sentirse angustiada y puede abortar inmediatamente. Miremos atentamente las cifras de la Secretaría Distrital de Salud por cada ítem de excepcionalidad de la sentencia C-355 de 2006. Y juzguen ustedes. Excepciones de despenalización conforme a la sentencia C-355 de 2006. En el periodo de 2006 al 2011. Total, 1.143 casos. ¿Qué notan ustedes entre 2006 y 2011? Si fuera por la excepción de violación, esta corresponde al 12%, siendo el menor de los porcentajes entre los 3 ítems. En contraste,
prácticamente el 60% se debió a la causal peligro de la vida o salud de la mujer. Todas estas, interrupción voluntaria del embarazo, atendidas con calidad y gratuidad. Aquí hay un hecho extraño o exótico, que en nuestro parecer se está impulsando ideológicamente y es evidente. El origen del aborto posmoderno denominado interrupción voluntaria del embarazo nace de un falso acceso carnal violento, como ya lo mencionamos. Sin embargo, algunas personas dirían, bueno, podría justificarse una interrupción voluntaria del embarazo en esas circunstancias, pero la mayoría de muertes de no nacidos no se debe a accesos carnales violentos. Permítanos seguir construyendo el argumento. Ahora miremos las cifras que la Secretaría Distrital de Salud muy gentilmente nos suministró, pero ahora a partir del 2012 al 2014. Primero, cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, certificada por un médico, un total de 6.217 casos en 2012, 7.036 en el 2013 y 8.725 en el 2014. Noten ustedes cómo en un solo año saltamos de 670 casos a 6.217 en 2012 y en 2014 se acelera la curva a 8.725. Según una nueva revisión de la Secretaría Distrital de Salud, la cifra es de 8.811. Imaginamos que aquí dirán que esto es normal mientras la difusión de la información acerca de la legalidad del aborto en las 3 excepciones se ha ido diseminando más efectivamente y mientras las mujeres han ido perdiendo el miedo a acercarse a los centros médicos de la ciudad. También podría decirse que es lógico porque de la clandestinidad se está pasando a la legalidad y por ello las cifras suben tan rápido. Sinceramente, no creemos que las cifras aumenten por estas razones. Es de resaltar también que los campeones son las organizaciones Oriéntame con 20.696 casos y Profamilia con 1.032, y en tercer lugar se encuentra el Hospital de Suba con 201. En gracia de discusión, retiremos por un momento la excepción al aborto, la de la violación, y dejémosla por aparte, considerándola justificable por un momento y centrándonos en la salud de la mujer. Con la mano en el corazón, preguntamos a los médicos, a los científicos y a quienes nos escuchan. En pleno siglo XXI, con su tecnología y capacidad técnica, ¿peligra la vida de la mujer? Quizá en África subsahariana, pero en Bogotá, en las proporciones presentadas. No obstante, insistimos, teniendo en cuenta los casos de despenalización de la sentencia, ¿por qué todo se va por peligro para la salud mental de la mujer? Hoy se pueden detectar y tratar las que otrora fueron las causas principales de muerte de la mujer, como el shock séptico por problemas infecciosos o el shock hipovolémico. Veamos las otras 2 causales de despenalización y se darán cuenta. Pero antes, queremos hacer aquí un paréntesis. Colombia adhirió a los objetivos del milenio. El quinto de ellos es mejorar la salud en la maternidad. Por supuesto, gracias a las interpretaciones relativistas, mejorar la salud de la maternidad es persuadir muy sutilmente a las gestantes de quitarles el problema, ese estorbo que llevan en el vientre, esa cosa invasora que dañará su proyecto de vida. De hecho, ahora consideran el aborto como un método de planificación. Nada más macabro que eso. Lo que nosotros creemos es que mejorar la salud materna es sinónimo de cuidar la vida. El embarazo no es una enfermedad y el ser humano no es una mercancía. Por tanto, decisiones de tipo económico no pueden concluir en asesinatos. Mejorar la salud en la maternidad es un propósito que requiere el compromiso de todos. Segundo, cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificada por un médico. Para un total en el 2012 de 79, 2013 55 y en el 2014 2. Noten que los registros por esta causal disminuyen. Aclaramos que, primero, la malformación del feto en la mayoría de las ocasiones no generan inviabilidad de la vida ultrauterina. Eso es una rareza y es además un mensaje equivocado a las personas con discapacidad.
Para los padres que tienen hijos con discapacidades mentales y o físicas, les preguntamos, si ustedes hubiesen sabido que su hijo tendría alguna complicación en su salud, ¿lo habría abortado? ¿Cierto que no? Por falta de tiempo, no pasaremos el testimonio de una mujer que quedó en embarazo siendo prácticamente una adolescente soltera de escasos recursos. Le dijeron que su niño al nacer no viviría más de 8 días. 3 veces los médicos habían dicho que ese niño no podría vivir. La última vez que dieron ese pronóstico fue hace un año. Hoy, él tiene 8 años y aunque es una persona con discapacidad, su situación unió a la familia y le dio sentido a su existencia. A diferencia de los proabortistas que tienen escasos testimonios de malformación fetal con inviabilidad de vida ultrauterina que justificó una interrupción voluntaria del embarazo, son cientos de miles los casos en los cuales la vida triunfó. Una estrategia recurrente por parte de ellos es el empleo de la casuística sesgada, magnificando 1 o 2 casos de los pocos que existen, para hacer creer a la opinión pública que este es un fenómeno frecuente. Pasemos a la otra causal, una en la que dijimos unos minutos atrás que en gracia de discusión admitiéramos como justificable para practicar una interrupción voluntaria del embarazo. Tercero, cuando el embarazo sea el resultado de una conducta debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas o de incesto. Un total de 11 en el 2012, 12 en el 2013 y 2 en el 2014. Esta causal de despenalización es aún más baja en su participación de registro, incluso tiende a disminuir. Retomando, si pudimos detallar frente a la excepción de peligro de la vida o salud de la mujer entre 2012 y 2014, la tendencia se hace más fuerte y las otras excepciones se desploman. Aquí hay algo sospechoso de origen ideológico. Veamos un resumen de los 8 años de la sentencia C-355 en Bogotá. En la causal peligro para la vida o la salud de la mujer, un total de 22.648 casos, que representan el 97.4%. En la causal grave malformación del feto que haga inviable su vida, un total de 444, con una participación del 1.9%. Y cuando el embarazo sea el resultado de una conducta constitutiva de acceso carnal sin consentimiento, un total de 163 casos, que representan el 0.7%, para un total de 23.255 casos. Observen, el acceso carnal no consentido no llega al 1%. En lugar de ello, el peligro de la vida o salud de la mujer es del 97.4%. 97% en el siglo XXI en Bogotá. A pesar de contar con tecnología idónea para salvar la vida de la mujer y reducir los eventuales daños físicos. ¡Qué curioso! Sinceramente creemos que algunos magistrados en 2006 sabían que aquí estaba la grieta que abriría el desborde, porque esto obedece a la construcción de lo que los mal llamados libres pensadores denominan nuevo orden mundial. Es esta misma grieta la que se esgrime para legalizar la marihuana, empezando por el uso terapéutico, la misma de la eutanasia para personas declaradas desahuciadas, la misma que se esconde con los conceptos de reivindicación de los derechos, la tolerancia, la misericordia, el libre desarrollo de la personalidad, la inclusión social y los derechos sexuales y reproductivos. Siempre los eufemismos enunciados en positivo para ganar adeptos, declarados al mundo por organismos multilaterales que poco a poco van socavando con las soberanías nacionales y por supuesto financian, a través de terceros, fundaciones, ONGs internacionales y activistas alrededor del mundo. Teniendo en cuenta que la Organización Mundial de la Salud, OMS, y en este punto algunos aducen bloque de constitucionalidad vinculante, define la salud
no solo como un asunto de ausencia de enfermedad física, sino también como una afectación psicomental que no permita la regularidad normal de la vida. Es el mejor pretexto para que el gobierno nacional o territorial desarrollen programas para facilitar las interrupciones voluntarias del embarazo. De ahí sale la salud mental de la mujer, como una patente de corso, en la cual cualquier argumento es una disculpa para practicar el aborto, y no requiere sino de un aval de un profesional de la salud, y no tan solo de un médico. Con un psicólogo o trabajador social es suficiente. Así las cosas, y habida cuenta que siempre en un embarazo el metabolismo se altera con sus consecuentes variaciones emocionales naturales y normales, si una mujer dice, quiero abortar porque me esforcé mucho en tiempo y dinero para mantener un cuerpo atractivo, entonces aborta porque ve afectada su salud mental. Un embarazo no me permitirá nunca mi ascenso laboral, entonces aborta porque ve afectada su salud mental. Mi esposo e hijos se darán cuenta que tengo otra relación, entonces aborta porque ve afectada su salud mental. Son 9 meses en que no podré continuar mis estudios, entonces aborta porque ve afectada su salud mental. Mi novio me dejará, entonces aborta porque ve afectada su salud mental. Seré una carga económica para mis padres y nadie me ayudará, ni siquiera el Estado. Entonces aborta porque ve afectada su salud mental. Con este tipo de afirmaciones se viola la sentencia C-355 de 2006, porque este fenómeno, a nuestro parecer, excepciona más allá de la misma, forzándola a dejar únicamente la causal de peligro para la salud mental de la mujer, por la cual cualquier afirmación sirve. Ese es el peligro de las sentencias progresistas, que constituyen la semilla y la pequeña fisura para el desborde que con extraordinaria paciencia construyen la cultura de la rebelión y la muerte. Hemos sabido esto gracias a testigos que dan testimonio cierto y verificable de que a las mujeres en gestación, incluso las que quieren tener sus hijos, las conducen a un lugar llamado servicios amigables, que es un sitio agradable que no parece una clínica y que no padece de los amargos trámites del sistema de salud, como el que tiene el hospital y el CAMI de Suba, donde se atiende más rápido una interrupción voluntaria del embarazo que una apendicitis o un politraumatismo. Este hospital, paradójicamente, tiene por eslogan Territorio de Vida. ¿Territorio de qué? Si observaron las cifras, Suba es el matadero distrital de niños no nacidos, a donde llegan gestantes de varias partes del país. Pedimos a los entes de control que, con base en esta denuncia pública que hacemos por redes sociales, hagan apertura de investigación a este hospital y sean ustedes quienes sí pueden, conforme a la ley, conocer los registros médicos y que verifiquen las motivaciones de los abortos y saquen su propia estadística. Solicitamos a la Secretaría de Salud en la Proposición 370 de 2014 y en el Derecho de Petición de mayo de 2015 que distinguiera entre los registros por salud física y salud mental. Ese desglose no fue posible. Este hecho acrecentó nuestra convicción de que por la vía de la salud mental se están yendo todos los registros o la mayoría de ellos, sin control alguno para verificar si se está abusando y violentando no solo la sentencia C-355, sino también la sentencia T-585 de 2010, que incluye una faceta de diagnóstico frente a la salud mental de la mujer certificado por un médico. Sin embargo, la Secretaría Distrital de Salud, en posterior documento, afirmó nuestras sospechas. De 8.811 casos de peligro de la salud de la mujer, 8.680 corresponden a salud mental, es decir, el 98.5%, y 131 a salud física. Señores entes de control, al parecer, en la parte emotiva de las autorizaciones para una interrupción voluntaria del embarazo, se transcriben las palabras de la mujer, pero no existe un cuadro de diagnóstico de salud mental de ella, ni siquiera con base en los compendios DMS y CIE, los vademecums usados en Colombia por psiquiatras, psicólogos y las organizaciones de salud.
Compartimos 100% que la mujer colombiana es la única que tiene derecho sobre su cuerpo, pero no lo tiene sobre el cuerpo de otros, aun cuando lo lleve dentro por unos meses. Ese cuerpo del no nacido no es el suyo, y aducir afirmaciones como las que hemos sabido de fuentes que protegemos por petición expresa no están consideradas en la sentencia C-355, y la Secretaría de Salud está en la obligación de controlar este fenómeno, pero en lugar de ello, lo reglamentó sin tener la competencia legal mediante la Circular 43 de 2012. Comentarios sobre la clandestinidad. La publicidad abierta de Profamilia y de Oriéntame, permitida por las autoridades de Bogotá, son sesgadas y persuaden a las mujeres a una única decisión sin alternativa. Pero lo que en realidad nos preocupa, se lo transferimos a la Secretaría Distrital de Salud y a los entes de control a manera de pregunta. ¿Cómo lograron estas organizaciones estimar el número de abortos clandestinos, habida cuenta que la propia Secretaría Distrital de Salud desconoce, según nos contestó, ese indicador? Si los 398.000 abortos anunciados en la publicidad, se asegura, fueron clandestinos, ¿cómo se enteraron estas organizaciones privadas? ¿Mediante qué fuentes? ¿Y por medio de cuáles canales? ¿No debieran las autoridades distritales verificar las cifras? Si los 398.000 abortos fueron clandestinos, ¿qué nos hace pensar que eso es cierto? ¿Acaso no son clandestinos? Recordemos que el aborto todavía es un delito, y todo ciudadano responsable debería denunciar estos casos, si sabe algo o si puede aportar alguna prueba, asunto que Oriéntame y Profamilia no han hecho aún. Si estas organizaciones supieron de esta cifra anual, a través de la institución Guttmacher, enteraron de cada caso a las autoridades de salud competentes de forma oportuna, máxime cuando hablamos de un delito. Si es un dato meramente matemático, entonces nosotros dudamos de su validez, toda vez que suponemos que lo que se busca con los presuntos 398.000 abortos clandestinos es reforzar en la opinión pública un pretexto de igualdad para facilitar que las mujeres pobres puedan acceder a un aborto con gratuidad y seguridad de la misma manera en que lo hacen las mujeres ricas. Tal argumento es falso. Es el mismo argumento que usan para la legalización de drogas, que para que los pobres también accedan a ellas. El mismo para distribuir condones, pero nada más alejado de la realidad. La información que testigos nos comentan es que a estos abortaderos van de todos los niveles socioeconómicos, incluidas mujeres pudientes de estrato 6, especialmente universitarias de connotadas instituciones educativas, y algunas otras que tienen capacidad de sostener hijos. Manifestamos nuestra preocupación acerca de estas cifras inciertas y no verificables de la clandestinidad, usadas como gancho publicitario y con un sesgo evidente. Citamos a la Secretaría Distrital de Salud en su respuesta a la pregunta número 02 de una pasada proposición, la 005 de 2013. A esta temática en nuestro país proponen cifras distintas con márgenes de variación muy amplios, que no permiten establecer una cifra aproximada con algún mínimo grado de certeza. En consecuencia, no existen cifras o estadísticas oficiales soportadas en fuentes de verificación sobre el número de abortos clandestinos en la ciudad de Bogotá o en el país, precisamente porque corresponde a procedimientos ocultos. Nos preguntamos entonces, ¿cómo pueden Profamilia y Oriéntame establecer el número de abortos clandestinos y la Secretaría Distrital de Salud no? ¿Por qué se permiten usar vallas en Bogotá con información no verificable? La respuesta es sencilla, porque muy seguramente existe una intencionalidad ideológica que con sutilidad y argumentos hábilmente eufemísticos se esgrimen para direccionar a las mujeres y no ofrecerles otra opción que el aborto. Esto es antidemocrático. Consideramos que a la Secretaría Distrital de Salud le correspondía intervenir de alguna manera, así fuera con un concepto, en el trámite de permiso y autorización de la colocación de vallas en la ciudad, puesto que su información tiene que ver con salud pública y con un servicio médico no regulado aún por la ley, a pesar de contar con una jurisprudencia de la Corte Constitucional. Comentarios sobre las campañas sugestivas.
Esta campaña sugestiva de Profamilia con cifras inciertas, no puestas a consideración de la Secretaría Distrital de Salud, sino de los medios de comunicación, y que la Administración Distrital no controla ni vigila, muestra claramente el sesgo de forzar la causal que hemos denominado patente de corso o salud mental de la mujer. Uno de los brochures de Profamilia dice: vivía deprimida y llena de angustias. Sentía que estaba poniendo en riesgo mi vida. La primera frase es la patente de corso o salud mental, que con la circular 43 de la Secretaría Distrital de Salud, una mujer al decir que está angustiada, es argumento más que suficiente para solicitar de inmediato un aborto, y no necesita de certificado de médico ni nada más, porque ello se entendería como obstáculo. La segunda frase es el vínculo que se hace con peligro de la vida, asociado a la salud mental. ¿Para qué entonces las excepciones al aborto de la sentencia? Con esta patente de corso ya se impone este macabro procedimiento antidemocrático, y por eso no es de extrañar las cifras que hemos presentado, tomadas de la Secretaría Distrital de Salud: 97.4% salud de la mujer. Recordemos que en las cifras, Profamilia y Oriéntame son los líderes, y tercero, el Hospital de Suba. Comentarios sobre el binomio clandestinidad y desinformación. La clandestinidad es un sofisma de distracción para lograr la compasión de la opinión pública, que aun cuando sí ocurre, no es para nada frecuente. De todas formas, la clandestinidad es un vicio humano que no terminará y debemos atacar siempre. ¿Cuántos negocios, productos y servicios son legales y sin embargo cuentan con mercados clandestinos? Nos están vendiendo ideas falsas y algunos medios de comunicación se prestan a tal desinformación porque no investigan la otra cara de la moneda. Solo magnifican aquella que da rating y no le apuestan a la vida. Comentarios sobre la intencionalidad del aborto. Citando nuevamente al sociólogo chileno Pedro Godoy, dice: mi país es provida con una presidenta pro aborto. Chile no admite el aborto en ningún caso desde hace décadas, y según todos los indicadores de salud materna, es el segundo mejor país de América para dar a luz y recibir cuidados natales y perinatales, superado solo por Canadá. El aborto clandestino es escaso y usa las mismas técnicas modernas que el resto de la medicina del país, por lo que no es más arriesgado que en países con aborto legal. Chile es un ejemplo de que un país sin aborto puede ser próspero, equilibrado y presentar la mejor salud maternal posible. Afirmó también que la presidenta Bachelet, socialista, quiere implantar el aborto legal, y para ello recurre a las mismas técnicas que se usaron en España en los años 70 y recientemente en Uruguay, esto es, cifras falsas de abortos clandestinos y mujeres dañadas por condiciones inseguras, que con base en casos extremos, para conmocionar, quitan de en medio a movimientos pro vida a quienes deben acusar sistemáticamente de fanatismo religioso. Comentarios sobre la rentabilidad del negocio del aborto. Sabemos que la interrupción voluntaria del embarazo es un negocio también. Cada aborto vale entre 950,000 a 1 millón de pesos, sin importar si es particular o remitido por una IPS o EPS según sea el caso. Sabemos que para que este negocio rote mejor, no solo se atienden las mujeres que quieren abortar, luego de ser adoctrinadas para hacerlo, sino también se enfocan en mujeres que desean tener sus hijos y que hacen uso de los servicios para el control prenatal, varias de ellas persuadidas a abortar. Lo anterior es lógico porque hay que rendir culto a la tiranía de los indicadores de gestión, porque son estos los que demuestran resultados de rentabilidad. Imaginemos 398,000 abortos a 1 millón de pesos cada uno anualmente. Ese es un negocio de proporciones industriales. Comentarios sobre los privilegios del servicio interrupción voluntaria del embarazo versus los demás servicios médicos. Sabemos que las personas contratadas para formar parte del grupo que atenderá interrupciones voluntarias de embarazos son mejores pagas y son intocables, empoderados para dar órdenes
y saltar procedimientos. Una psicóloga de servicios amigables gana 3,5 millones de pesos. Una de planta para los demás servicios de psicología gana 1,5 millones. Incluso, al parecer, probablemente una de estas psicólogas para interrupción voluntaria del embarazo firma como psicóloga, pero es trabajadora social. Pedimos a los entes de control indaguen e investiguen todo lo que hemos denunciado. Comentarios sobre la presión social que se ejerce para abortar. Hay mucha tela que cortar. Es mucho lo que tendríamos que decir. Antes de enunciar nuestras conclusiones, queremos recomendar, a manera de complemento, que vean Testigo Directo, el programa del periodista Rafael Poveda, donde presentaron un documental que hicieron sobre la organización proabortista Oriéntame, en el cual una periodista evidencia la intencionalidad sesgada, quien, advirtiendo no estar embarazada, aún así trataron de aplicarle un aborto. También les recomendamos el documental Blood Money, que demuestra cómo los intereses ideológicos se unen a los rentables y se escudan bajo la excepción de la salud mental de la mujer. Conclusiones. La despenalización total o parcial del aborto a nivel internacional con afectación en Colombia surge de hechos ficticios aprovechados política e ideológicamente, cuyo resultado fue una instrumentación jurídica como arma de asesinato a seres humanos no nacidos. El cuerpo de la mujer es suyo, pero el de otros, así lo lleven temporalmente dentro de sí, no les pertenece. Son seres humanos genéticamente autónomos. Con la excusa de la salud mental de la mujer, cualquier pretexto vale para abortar. El 97.4% de los más de 23,000 abortos realizados en Bogotá desde 2006 a 2014 así lo demuestran. Las premisas de igualdad, inclusión social, gratuidad, acceso pleno, reivindicación de los derechos y ejercicio de la libertad son un sofisma sesgado que direcciona y desinforma a las mujeres para persuadirlas a la única decisión de abortar. No hay democracia en este proceder. La clandestinidad es una hábil disculpa para reforzar en la opinión pública dicho sesgo, cuyas cifras expuestas públicamente son inciertas, y de ser verdaderas, ¿dónde está el control de la administración distrital, tanto sobre la fuente como en los casos de la clandestinidad? Las interrupciones voluntarias de embarazo, en últimas, son otro negocio rentable, legitimado y legalizado. Por todo lo expuesto, decimos no al aborto. El derecho a la vida